Desde Karens humillándose en público hasta infieles deliciosamente ridiculizados. Prepárate para otra colección increíble de historias kármicas satisfactorias. La TikToker Mama Tay estaba revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la tienda donde trabajaba cuando se topó con un video que sabía que el mundo necesitaba ver. Observa la mente maestra criminal más grande del mundo. Buen intento, amigo. Al menos te llevaste un tercio de las cervezas que intentabas robar y solo te costó tu dignidad. No soporto tirar basura, así que imagina mi alegría cuando leí esta historia del Redditor Piano9717. Piano acababa de ir de excursión a un lugar turístico desconocido en la cima de un acantilado. Una vista majestuosa, aire fresco, ¿qué más se puede pedir? Bueno, un chistoso estaba sentado mirando su teléfono en lugar de al horizonte. Mientras chequeaba como un idiota, sacó un sándwich de su bolso y le quitó el envoltorio. Pero cuando terminó de hartarse, no se molestó en buscar un cubo de basura para tirar el envoltorio. Entonces, ¿qué decidió hacer este genio? Pues tirarlo por el precipicio. Al menos ese era el plan. De alguna manera su cerebro sufrió un cortocircuito y terminó tirando el teléfono por el borde. Si tan solo tuviera un Nokia viejo, al menos habría sobrevivido. Sí, hay que apartar la vista de la pantalla y ponerla en el mundo real. Podrías hacerte daño. Cuando la usuaria de Reddit, Abyss Ali B, estaba haciendo la compra, vio a una mujer con la cara hundida en su teléfono, ajena a lo que pasaba y a punto de caerse al final de un pasillo. Como buena samaritana, Abby exclamó, ¡cuidado!, antes de murmurar que los teléfonos seguramente nos matarán. ¡Qué buena idea! Pero la desconocida no estuvo de acuerdo. Con una mirada de puro asco, exclamó que Abby debería cerrar la boca y meterse en sus asuntos, solo que no lo dijo de buena manera. Dicho esto, la mujer maleducada volvió a su teléfono, dobló una esquina y se estrelló de golpe contra una viga de soporte. Gritó, cayó sentada y lanzó sus bolsas de compra por los aires, rompiendo los huevos a su alrededor. Sentada en el suelo llena de huevos, rodeada de otros compradores, miró a su alrededor con torpeza hasta que sus ojos se encontraron con los de Abby, quien simplemente le sonrió y se marchó. Para colmo, al irse, Abby se dio cuenta de que el teléfono de la mujer desagradable también estaba en el suelo, con la pantalla completamente destrozada. Apuesto a que prestará atención la próxima vez. Hay gente que vive para llamar la atención. Normalmente a estos los llamo buscadores de atención y me olvido de ellos. Pero el siguiente es algo fuera de lo común. El 14 de julio de 2018, una exhibición de autos en Florida conocida como Auto Pride estaba en plena marcha, donde los autos más llamativos imaginables desfilan por las calles para que los fanáticos de los autos los admiren. Pero esa es la cuestión. El día se trata de los autos, no de los conductores. Un hombre conduciendo un Lamborghini Aventador claramente no lo entendía. En cuanto vio las cámaras entre la multitud, decidió que necesitaba que todo girara en torno a él. Mientras estaba atrapado en el tráfico, salió del vehículo y comenzó a posar para fotos. ¡Wow! Miren esa cara de arrogante insoportable. Pero eso no fue suficiente para su ego, así que también hizo esto. Su amiga no está muy contenta, ¿verdad? Y como estaba en el tráfico, tuvo que quedarse ahí sentado, avergonzado como un tronco, detrás de ese parabrisas roto mientras su pasajero lo regañaba. Las reparaciones probablemente le costaron unos $1000. ¿De verdad valió la pena? Por otra parte, el usuario de Reddit, Shaka Zulu, conducía por la autopista cuando intentó incorporarse al carril de entrada, pero ya había alguien en él que se negó a dejarlo entrar. Nuestro hombre le hizo un gesto educado al conductor, pidiéndole que le permitiera incorporarse. No fue nada receptivo. Por alguna razón, el otro conductor con desagrado soltaba insultos una y otra vez. El problema es que el furioso estaba tan obsesionado con Shaka que no se dio cuenta de que había cortado la distancia con el auto delante y terminó chocando contra él. ¡Zas! Ambos autos se detuvieron en pánico y Shaka tenía el carril libre para incorporarse.
Una pena para el que fue chocado por detrás, pero espero que nuestro enfurecido conductor haya aprendido una valiosa lección. Conducir puede ser peligroso, ¿no? Pero lo prefiero a volar. Odio eso incluso en el mejor de los casos. No me imagino cuánto peor sería si tuviera que compartir el avión con una Karen. En 2019, el marido de la usuaria de Reddit, Need-Nap-and-a-Half, estaba de viaje en negocios y tenía un asiento de primera clase en el avión, el 3A. Poco después de sentarse, una Karen descontrolada se le acercó, exigiéndole que se levantara y se moviera porque el 3A era suyo. Confundido, el señor Snap le enseñó su boleto a la mujer, pero tenía razón. Era para el mismo asiento. ¿Qué rayos estaba ocurriendo? Sin importarle su boleto válido, insistió en que nuestro héroe se levantara y empezó todo un drama, llamando la atención de una azafata que se acercó a la pareja. Siendo un tipo educado, el señor Knapp simplemente se ofreció a cambiarse. De todas formas, no quería el conflicto, pero había un giro inesperado en la historia. Mientras el piloto daba la bienvenida a los pasajeros y les deseaba un buen viaje a Charlotte, Karen insultaba presa del pánico y llamó apresuradamente a la azafata. Resulta que estaba en el avión equivocado. Su asiento era el 3A, pero en un vuelo completamente diferente. El señor Knapp la observó con una sonrisa mientras salía corriendo frenéticamente, y luego volvió a ocupar su lugar. ¿Una desventura que acabó bien? De vuelta en tierra, el 10 de agosto de 2024, William Hayes, de 63 años, entró tranquilamente en un concesionario de Kia en Tennessee y compró 2 camionetas, gastando un total de $158,885. Muy alegre por la enorme compra, el personal felicitó a Hayes por los nuevos autos y grabó un encantador video de ellos estrechándole la mano. ¡Qué dulce! Pero la alegría terminó abruptamente cuando la policía irrumpió repentinamente en el concesionario y esposaron al posible comprador. Un momento, ¿qué? Verás, antes de cerrar el trato, los empleados revisaron la licencia de conducir del tipo en su sistema y notaron que parecía pertenecer a un muerto. Así que alertaron a la policía y actuaron como si nada. En realidad, Hayes había robado la identidad del difunto y la usó para intentar robar los autos, así que la factura iría al tipo al que se hacía pasar y no a él. Por suerte, el personal mantuvo al idiota ocupado el tiempo suficiente para que llegara la policía. Hayes fue acusado de falsificación e intento de robo, ambos delitos con un valor de entre $60,000 y $250,000. Uf, y no podrá pasarle a los cargos a un fantasma. Seguro que todos hemos soñado con un montón de maneras de ver a los bravucones del colegio recibir su merecido. Yo sí. Así que no pude evitar sentir una oleada de alegría increíble al leer esta historia del usuario de Reddit, TD. En el instituto, una chica llamada Emily estaba sentada intentando comer en la cafetería cuando Michael, el payaso de la clase, se le acercó. Este chico se divertía menospreciando a todos los demás, y Emily era su última víctima. Delante de todos los demás, empezó a arremeter contra la chica, burlándose de su aspecto, de su ropa y de todo. La pobre Emily se quedó callada e intentó esconderse detrás de un libro, pero Michael no cedió. Cuando por fin terminó, el bravucón se dio la vuelta para irse con una expresión de satisfacción en el rostro. Pero el karma no estaba satisfecho. No, todavía no. Llevaba una bandeja con comida asquerosa de la cafetería y de alguna manera, al darse la vuelta, resbaló y se cayó, cayéndole directamente hacia él. Y era día de espaguetis con albóndigas. Michael se desplomó de golpe mientras la salsa y los fideos blandos lo salpicaban por todas partes. La sala estalló en carcajadas, solo que esta vez él era el blanco de la broma. Humillado, cubierto de salsa de tomate y sacándose la carne del pelo, esperemos que la vergonzosa experiencia lo haya hecho considerar sus actos. Lamentablemente, algunos bravucones nunca lo superan. Los blancos de su bilis simplemente cambian. En 2024, una noticia se volvió semi-viral en redes sociales indias. Un grupo de jóvenes había entrado en un establo y se entretenían molestando a las inocentes vacas que había dentro. Los grandes bovinos simplemente estaban tranquilos haciendo sus cosas. Así que se les ocurriera a estos imbéciles algo para empezar a molestarlas, como pincharlas y abofetearlas, es algo que no entiendo. Finalmente, uno de ellos se pasó un poco de la raya y fue a patear a uno de los animales. Mala jugada. Al sentirse amenazada de inmediato, la vaca entró en acción, literalmente. Saltó y pateó al tipo con todas sus fuerzas, enviándolo contra una pared cercana. ¡Hermoso! No tengo ni idea de qué le pasó después, pero ojalá haya acabado con un par de huesos rotos. Siempre me ha parecido repulsiva y cruel la idea de comer animales vivos. O sea, ¿comerlos vivos? ¿Qué forma de morir?
Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo conmigo. Por ejemplo, la TikToker Rural Life China subió un video intentando hervir vivo un camarón mantis. Asqueroso, ¿no? Bueno, no le salió exactamente como ella quería. Imagínate perder una pelea contra un camarón. Para ser justos, recuerda que se trata de un camarón mantis, una especie agresiva y peligrosa con garras tan fuertes que podrían romper cristales, algo que esta mujer aprendió por las malas. Debería haberle dado en la cara. Al final le quitaron el crustáceo y ella apagó la cámara, así que solo podemos suponer que al final se lo comió. Pero jamás lo olvidaremos. Dicen que el amor es ciego, y creo que es cierto. No por las apariencias, sino porque puede hacerte totalmente incapaz de ver cuando tu pareja te trata como basura. Pregúntale al usuario de Reddit One Punch Man. Tenía una relación con una chica a la que llamaremos Bella. Punch le pagaba todo, comida, aficiones y mucho más, hasta la universidad. Vaya primer error. A pesar de esto, se dio cuenta de que Bella tenía un tutor con el que parecía llevarse demasiado bien. Sin embargo, cada vez que nuestro chico decía algo al respecto, ella lo callaba enseguida riéndose de él o enfureciéndose. Todas las señales de alerta estaban ahí. Así que cuando descubrió que Bella lo había estado engañando con el señor tutor desde el primer día, puede que le sorprendiera, pero fue devastador. Verás, había sincronizado accidentalmente sus datos de acceso con el portátil de su novio, lo que le permitió ver pruebas irrefutables de su infidelidad. Enfadado y molesto, se armó de valor para confrontarla, pero cuando lo hizo, ella simplemente se burló. Lo digo en serio. Le dijo en su cara que le parecía divertidísimo usarlo económicamente y que le encantaba que la descubrieran. Y lo peor, el tutor ni siquiera era el primero. Lo había engañado con la monumental cantidad de 20 chicos en total. ¿Qué? ¡Qué tontería! Totalmente destrozada, Punch dejó la relación. Varios años después, él había seguido adelante con firmeza, pero sorprendentemente la bruja volvió a contactarlo, lamentando el tremendo error que había cometido. Se quejó de lo mucho que deseaba que siguieran juntos y le rogó una segunda oportunidad. Punch simplemente dijo que la perdonaba por sus acciones, pero que aún así no podían volver. Claro, no había borrado sus redes sociales, así que era muy consciente de las múltiples relaciones rotas que había arruinado desde que la dejó. Pero ni siquiera eso fue lo último que supo de ella. Unos años después, en el cumpleaños de Punch, recibió una llamada de Bella. Ahora con sobrepeso, un trabajo sin futuro, sola y viviendo en el sótano de su padre. Le deseó feliz cumpleaños antes de hacerle una sola pregunta. ¿Cuándo vas a invitarme a salir? Después de todo lo que hizo, todas las mentiras, las incesantes súplicas para que volviera con ella, ¿tuvo el descaro de preguntar eso? Completamente desconcertado por la audacia, Punch se echó a reír. Solo puedo imaginar la vergüenza y el rechazo que sintió. Podría haber sido incluso la mitad de lo que le hizo pasar a nuestro héroe. Parece que hay tres constantes en la vida: la muerte, los impuestos y el karma de las Karens. Una usuaria de Reddit llamada Prawn Picker esperaba pacientemente en la fila de un restaurante de comida rápida lleno cuando de repente ¡ah! ¡Una Karen! Hizo notar su presencia. Totalmente furiosa por tener que esperar en la fila con la gente común, la Karen se puso histérica. Le gritó y chilló a la pobre chica detrás del mostrador, pero en lugar de cederle, la chica solo puso los ojos en blanco. ¡Oh, no! Ante eso, la energía de Karen se disparó más allá de lo imaginable y exigió ver al gerente. Por suerte para todos los involucrados, el gerente no estaba ese día, así que la reina Karen solo pudo seguir con su drama, diciendo que iba a llamar a la oficina corporativa de la cadena de comida rápida. Sí, señora, lo que sea. Esto continuó hasta que su pedido estuvo listo, cuando la Karen se dirigió al mostrador y le arrebató la bandeja. Sin embargo, al darse la vuelta para irse, resbaló. La bandeja voló y 4 bebidas estallaron sobre la horrible Karen, empapándola frente a todos los que habían visto el drama. La camarera disfrutó de este momento. Nunca entenderé la mentalidad de los bravucones que vagan por las calles rompiendo cosas o tirándolas al suelo sin motivo aparente. Unos imbéciles como este fueron grabados en Ontario, Canadá, en enero de 2024. A las 10:45, las cámaras de seguridad de un restaurante llamado The Counter captaron a los perdedores pasando por delante de su local. Vieron una maceta y bueno, compruébalo tú mismo.
Claramente intentaba lanzar la maceta por la ventana del restaurante por alguna tontería. Vaya, ahora está bajo toda esa tierra. Podríamos intentar regarle la cabeza a ver si le sale algo de la cabeza. Lo último que supe es que la policía buscaba a estos chicos y podrían enfrentar cargos. Si reconoces a alguno, haznoslo saber abajo en los comentarios y quizás podamos encontrarlos. En noviembre de 2023, un motociclista mayor circulaba por las calles de Sao Paulo, Brasil, cuando de repente fue abordado por dos delincuentes en su propia moto. Saltaron, le apuntaron con una pistola a la cara y comenzaron a robar al hombre vulnerable, rebuscando en sus bolsillos buscando cualquier cosa de valor. Después de sacarle lo que pudieron, lo obligaron a bajarse de la moto. Era el premio final. Uno disparó con la moto robada, mientras que el segundo lo siguió con la suya, pero no llegó muy lejos. A menos de 3 metros de distancia, el ladrón se desplomó de repente, se cayó de la moto y quedó inmóvil en la calle. Increíblemente, como si lo hubiera abatido Dios mismo, el tipo falleció de una enfermedad repentina en el acto. Los médicos llegaron al lugar, pero no pudieron hacer más que confirmar que, sí, murió. No encuentro información específica sobre qué le costó la vida, pero no estoy seguro de que importe. Ojalá el otro ladrón también haya recibido su merecido. No creo que deba decir esto, pero no andes husmeando entre las cosas de la gente. Está mal por un lado, pero también podrías encontrarte con algo que desearías no haber visto. Por ejemplo, la redditora Coldy contó la historia de una vez que se quedó a pasar la noche en la casa de su entonces novio. Ella y su novio estaban acurrucados en la cama viendo una película, cuando la malcriada de su hermana abrió la puerta de repente y le exigió que se llevara la manta que estaban usando. Los dos hermanos discutieron antes de que Coldy señalara que había una de repuesto en el armario. La hermana lo abrió, encontró la de repuesto y se fue. Otra vez en paz. Eso fue hasta que volvió a entrar quejándose de que la manta, y cito textualmente, no servía. Otra pelea entre hermanos antes de que finalmente se fuera. Esta vez no regresó, gracias a Dios. Curiosamente, más tarde esa noche, sobre las 3 de la madrugada, Coldy oyó a alguien ducharse. Qué hora tan rara para bañarse, ¿no? Pero hablaremos ya de eso. Al día siguiente, Coldy se despertó tarde, mucho después de que su novio se hubiera ido a trabajar. Pero cuando bajó, su hermana y su madre la estaban esperando. Su madre levantó las llaves de Coldy y le preguntó si eran suyas. Verás, Coldy tenía un llavero curioso, uno con un mini spray de pimienta en la punta. Resulta que la hermana se había rociado con él sin querer. Le había dificultado la respiración y se vio obligada a ducharse la noche anterior para quitárselo. Un momento, ¿por qué tenía las llaves de Coldy? Habían estado dentro del bolsillo de su abrigo toda la noche. La explicación de la hermana, que creía haber buscado su teléfono en el bolsillo de su abrigo para usarlo como linterna, pero como estaba oscuro, por error, había buscado en el de Coldy. Al encontrar el pequeño spray de pimienta, asumió que era una linterna. Le quitó la tapa y se lo roció directamente a la cara. ¡Qué tontería! Claramente había estado revisando los bolsillos de Coldy a propósito. Aunque de verdad pensara que era su propia chaqueta, sabría que no eran sus llaves solo con tocarlas. Además, ¿qué clase de linterna tiene tapa? Que no llevara el abrigo en ese momento no la hace menos sospechosa. Pero bueno, al menos la psicópata probó de inmediato el karma doloroso. Por desgracia, los psicópatas están por todas partes, y el usuario de Reddit, Anon E. Moose, tuvo la mala suerte de encontrarse con varios de ellos una vez que estaba tomando un vuelo. Verás, es un hombre muy alto y corpulento, y le cuesta acomodarse en muchos asientos de avión, así que prefiere el asiento del pasillo siempre que puede. Bueno, justo cuando se dirigía al asiento que había reservado, vio que había un completo desconocido sentado. El hombre formaba parte de una pareja que no había pegado asientos contiguos, así que optó por robarle los de Anon. ¿Qué rayos le pasa a la gente? Naturalmente Anon estaba furioso, pero dijera lo que dijera, justificara cómo tenía derecho a su propio asiento, a la pareja le daba igual. En ese momento, una azafata que había estado observando la situación se acercó e intentó pedirles que se movieran ella misma. Uno pensaría que la escucharían y finalmente harían que se levantara, pero no. Empezaron a discutir con ella también. Al final se rindió, se dirigió hacia un anónimo y dijo: «Hay un ascenso a primera clase si lo quieres». Iba a ofrecerles que se cambiaran de tu asiento, pero claramente quieren estos asientos. Me encantan los finales felices. Y de eso se trata el karma, ¿no? ¿Finales felices? Prepárate para otro. En septiembre de 2024 en Miami, Florida, Julio Solano entró en un estacionamiento y caminó hacia su vehículo. Pero al acercarse se sorprendió al ver la cabeza de alguien asomarse por detrás del asiento. Había alguien en su auto. Alguien intentaba robarle el auto. ¿Era peligroso? ¿Atacaría a Julio?
Todas esas preocupaciones se desvanecieron cuando se dio cuenta de que el posible ladrón estaba atrapado dentro. My brother, this is not your car, this is my car. But why are you in my car? No, you can't get out, 'cause we calling the cops. What do you mean for what? This is Grand Theft Auto. I don't know what. Are you trying to steal my car? What are you doing? ¡Qué idiota! Verás, el Corvette que tiene Julio no permite que ningún componente electrónico funcione sin las llaves, así que el tipo debió entrar de alguna manera, solo para descubrir que el auto no arrancaba y las puertas automáticas no se abrían. Estaba atrapado, prácticamente envuelto como un regalo, para que la policía viniera a buscarlo. Be careful, he has a bag on the other side. Se llevaron al culpable. Ravesh Rabindranath, esposado, y Julio y su auto estaban a salvo. Si tan solo Ravesh hubiera sabido que había un mecanismo de apertura manual de puertas debajo del asiento. Pero claro, estoy seguro de que fue demasiado estúpido para darse cuenta o investigar un poco. Si tuviera un céntimo por cada vez que llegaba a casa y encontraba que me habían robado del Porsche un paquete que esperaba, tendría unos cuantos dólares. Así que ver este video de unas cámaras de seguridad domésticas de Washington, Estados Unidos, me llenó de una sensación de alegría moral. Un ladrón no tan profesional vio un paquete mientras conducía y decidió parar e intentar robárselo. Increíble, veámoslo desde otra perspectiva. Ay, parece que le duele muchísimo. Espero que no se haya roto nada. Personalmente me encanta que este tipo salga del auto y camine despacio hacia ella. ¡Qué caballero de brillante armadura! Y regresó por los paquetes. Vaya, la tonta de tu mujer se ha roto algo. Quizás deberías centrarte en eso primero. Para que quede claro lo despreciables que son estos dos, uno de esos paquetes contenía medicamentos para uno de los residentes. Increíble. Pero tranquilos, a estos dos imbéciles los arrestaron enseguida. El usuario de Reddit, Kawauso98, paseaba a su perro un día, cuando vio a un hombre glamuroso de bajo presupuesto acercándose. Abrigo grande, collar de pelo, gafas de sol, sombrero llamativo, de todo. Lo que sucedió después fue completamente inesperado. Sin motivo aparente empezó a ladrarle agresivamente al perro de Kawauso, ladrando en su cara. Sorprendido y enfadado y desconcertado, Kawauso apartó a su mascota e hizo todo lo posible por calmar al perro, ahora increíblemente angustiado. El tipo raro dejó de ladrar, pero justo en el momento en que pasó junto a ellos, ¡pum!, resbaló y cayó de espalda. Kawauso siguió su camino con su amigo, dejando al bicho raro tirado en la acera. ¿Meterte con un perro? Te lo mereces. Ahora bien, una usuaria de internet a la que llamaré Michelle era la única alumna de su clase en una escuela de soldadura, y había un tipo llamado John que la odiaba. Creía firmemente que soldar era cosa de hombres y que Michelle no debería estar allí. A pesar de que todos los demás dudaban de ella, tenía fama de ser experta. ¿Celos? No fue de extrañar que arrasara en un concurso de soldadura. No tenía ni idea de cómo se suelda en competición, pero eso no importaba. Toda la clase se reunió para felicitarla, todos menos John. En cambio, estaba molesto. No solo la habían admitido en la escuela, sino que había soldado mejor que todos los hombres. Con un gruñido dijo que alguien la pusiera en su lugar porque aquí no hay cocina. Michelle, sin inmutarse, simplemente señaló las herramientas y lo miró fijamente a los ojos, ofreciéndole la oportunidad de enfrentarse a ella. Él se negó, por supuesto, alegando que no quería avergonzarla. Sí, claro. Esto provocó la ira del instructor, quien arremetió contra John delante de toda la clase. Todos lo fulminaron con la mirada. Aterrorizados por perder su lugar en la escuela y completamente avergonzados, el karma claramente había cambiado de opinión. Pero aún faltaba mucho para terminar. Después de comer, todos los estudiantes condujeron a casa. El viaje de John fue particularmente largo, unas 3 horas, y uno de los otros estudiantes lo acompañó. Este pobre desgraciado estaba a punto de presenciar la última carcajada del karma. Algo en el almuerzo de John no le había sentado bien, y al poco de comenzar el viaje de 3 horas ocurrió lo peor. Empezó a defecar sin control. Incapaz de detener la avalancha, sus pantalones se llenaron de juicio kármico.
mientras su pasajero observaba horrorizado tapándose la nariz con fuerza en un intento desesperado por protegerse del hedor. Spoiler, fracasó. Durante las 3 horas siguientes estuvo atrapado en el apestoso vehículo, obligado a inhalar las partículas de heces que salían del trasero. Como era de esperar, John no apareció en la clase al día siguiente. Estaba demasiado ocupado defecando encima. Pero nuestro desafortunado pasajero sí que lo hizo, y se aseguró de contárselo a todo el mundo. Digamos que Michelle sonrió de oreja a oreja cuando se enteró. Sí, al karma le encanta relucir en nuestro desfile. El usuario de Reddit, Evening Station, contó otra historia de dolor por el excremento. Durante su visita al zoológico de San Diego, Evening se acercó al recinto de los gorilas y vio a unos adolescentes riéndose histéricamente mientras les lanzaban piedritas a los primates. La crueldad sin sentido los hizo reír a carcajadas. Claramente esos perdedores eran malos, pero los gorilas son más que capaces de defenderse, como estaban a punto de descubrir. Los adolescentes lanzaron unas cuantas ráfagas más de piedritas hacia los inocentes animales, antes de que uno lanzara el último puñado. Pero su estruendosa risa terminó de golpe cuando vio que el gorila recogía algo y se lo lanzaba. ¡Heces! Así es, el simio respondió lanzando un enorme puñado de su propio excremento. El chocolate prohibido le dio en la cara al tipo, y la sonrisa que antes la adornaba se transformó en una expresión de horror absoluto. Así es como se acaba el mundo, no con una explosión sino con algo apestoso. Hablando de estafas, sé que algunos usan Facebook Marketplace para conseguir ofertas. En teoría es una buena idea, pero una forma fácil de ser estafado. Es más común de lo que creen. El youtuber VPoo grabó un intento de estafa con la cámara de seguridad de su casa. Había acordado vender sus AirPods de Apple a un usuario de Facebook Marketplace. El comprador llegó en su Mercedes y bajó el vehículo, entregando un fajo de billetes a cambio de los auriculares. Pero después de tomar los billetes, Vi se dio cuenta rápidamente de que eran falsos, de esos que se usan en las películas. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, el comprador fraudulento se subió a su auto y empezó a irse. Pero esto ocurrió. Madre mía, qué imbécil. Por desgracia se escapó con los AirPods robados, pero ¿valían cuánto? ¿$180? Teniendo en cuenta que arrancó las bisagras de la puerta de su propio auto en el proceso, este imbécil podría estar enfrentándose a una factura de hasta $5,000. Y admitámoslo, ese es el karma definitivo, ¿no? Criminales que reciben su merecido. En mayo de 2024, en Stuttgart, Alemania, uno de esos criminales estaba a punto de recibir su merecido. Un tunecino de 22 años miraba con aire espeluznante a una mujer que viajaba en el mismo tranvía que él. Se acercó lentamente a ella e intentó besarla y manosearla a la fuerza. La mujer comprensiblemente se resistió y comenzó una pelea entre ambos. Por suerte, dado que este genio de primera iba en transporte público, algunos pasajeros se acercaron para apartarlo de la pobre mujer. Pero mientras lo hacían, el tranvía se detuvo y la discusión se extendió. En medio del alboroto, el pervertido fue atropellado por el grupo y cayó a las vías, donde fue atropellado por un tranvía. ¡Ay! Terminó perdiendo el brazo. ¿Podrías escribir una forma más apropiada de karma? Hay gente que no puede mantener sus manos quietas, ¿no? En algunos casos, incluso estando casados. Sí, los infieles son los peores. En un video de TikTok, Ronnie, una conductora de Uber de Dallas, contó su experiencia con la infidelidad. Alright, listen up, all you cheaters. If you live in the Dallas-Fort Worth area, and you ever need a Lyft or an Uber and you get in my car, be forewarned. If you ever pull this kind of that this guy pulled today, you got the same thing coming. Verás, llegó a una bonita casa familiar para recoger al padre de familia. Él se despidió de su mujer y sus hijos. Les dijo que los quería y se subió al auto. Lo primero que le dijo a Ronnie: he añadido una parada. Ronnie reconoció la adición y cambió de rumbo, deteniéndose donde le pidieron, y vio que una mujer la esperaba para subir. ¡Ay! Me alegro tanto de que hayas librado de tu mujer, exclamó. Vaya, entonces se subió al auto y se besó con el infiel. Para entonces él también había cambiado el lugar de entrega, y era obvio que donde quiera que fueran, él y su mujerzuela no iban a jugar al uno. Mientras conducía, Ronnie tuvo que soportar los lloriqueos de la mujer. ¿Por qué no has dejado a tu mujer todavía? Estoy harta de que me dejes esperando, y así sucesivamente. El hombre, mientras tanto, daba excusas. Tengo cosas que hacer, y el clásico, hablamos de esto luego.
En ese momento Ronnie estaba furiosa. El problema es que este era su auto. Como contratista independiente tenía control sobre los viajes que aceptaba, así que no tendría consecuencias si cancelaba el de este ingenuo y los dejaba a kilómetros de su destino. Pero eso no parecía justicia suficiente. Mientras el dúo degenerado estaba distraído en el asiento trasero, Ronnie cambió el lugar de entrega y dio la vuelta, directamente hacia la casa familiar. Solo que estaban tan ocupados en el asiento trasero que no se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. Cuando ella se detuvo, se quedaron atónitos e indignados. Pero Ronnie simplemente les ordenó que salieran. Sin peros ni condiciones, este viaje no iba a continuar. Al final no tuvieron más remedio que obedecer y el marido infiel y su amante se quedaron parados afuera de la casa familiar mientras Ronnie se iba a toda velocidad. Seguro que cuando su esposa los vio en el jardín hubo un auténtico espectáculo. Y con esto ya he tenido suficiente karma por un día. ¿Cuál de estas historias te pareció más satisfactoria? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.